Vamos a meter de lleno en este tema porque seamos claros, si aquí hay que hablar sin tapujos respecto de la hipótesis que están barajándose. Lo conversábamos con la alcaldesa, lo conversábamos entre nosotros también, lo hemos conversado a largo y tendido y todo el mundo lo conversa. Que tiene que ver cuál es el móvil del asesinato del exteniente Ojeda. Tiene que ver con que a lo mejor él estuvo involucrado en actividades acá con el Tren de Aragua, delictuales, qué sé yo, todo el cuento, y que cayó, por decirlo así, en su ley por relacionarse con esta gente, y esto obedecería más bien a delincuencia común o crimen organizado que hemos visto en Chile, o efectivamente la otra hipótesis, que es la que se ha discutido con tanta fuerza, que tiene que ver con que esto tuviese motivaciones políticas y a través de grupos organizados se habría realizado esta misión de inteligencia. Ahora, nosotros podemos especular mucho. ¿Somos expertos nosotros? No. Tenemos acá una voz autorizada que siempre nos orienta mucho, del teniente Medina, por supuesto. Pero tenemos también un amigo, compañero de trabajo, que usted lo ve siempre acá, que estudia estos temas de inteligencia, ha estudiado estos temas de inteligencia ni más ni menos que en Estados Unidos. Y está allá, en Estados Unidos. Se trata de José María del Pino, que ha estudiado también de estos temas y mucho en este tipo de esferas. José María, qué gusto poder saludarte. Muchas gracias, por supuesto, por darte el tiempo con nosotros. Explícanos un poquito tú qué tipo o sea, respecto de la hipótesis que yo acabo de plantear, más o menos, ¿qué te hace ruido, qué no, en tu expertise sobre estos temas de inteligencia? José María, gracias. Hola José, también saludo a la Anita María, que la veo ahí en el estudio, sí. Está Francesco y el teniente Medina. Creo que los saludé a todos, no sé si me quedó alguno por saludar, pues la alcaldesa ya se fue. Me gustaría partir diciéndoles que escuché atentamente la última hora de conversación y lo primero que me surge decirle es que hoy en la mañana, a propósito de lo que dijo la alcaldesa, la familia del teniente Ojeda, yo conversé con Javier, con su hermano, largo y tendido. Conversamos cerca de 1 hora y cuarto, habíamos estado durante la última semana en contacto por labores periodísticas y me gustaría partir diciendo que tenemos que preocuparnos un poco más de la familia. No puedo compartir buena parte de lo que conversamos porque hay algunos temores de seguridad relacionados con la familia, no solo con la familia en Chile, sino que con la familia en otros países del mundo que también están preocupados. Y también me gustaría, porque me comprometí con él, decir que él sigue exigiendo a la familia, por favor, acceder al cuerpo del teniente Ojeda, porque no es que desconfíen de las autoridades chilenas, pero sienten que necesitan poder, con sus propios ojos, empezar a vivir un duelo. A mí me dio la impresión, hablando con Javier, que él todavía no ha empezado a vivir el duelo de la muerte de su hermano porque todavía no lo puede creer. Y la familia requiere eso y quería partir un poco también a propósito de lo que había dicho la alcaldesa contándole eso. Hasta el sábado al mediodía, mis fuentes de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía me habían confirmado que en todos los primeros peritajes del teniente Ojeda no habían logrado establecer conexiones con el AMPA o con el crimen organizado. Y esto es concordante con la idea de que hace solo 9 meses el Estado de Chile, a través de un proceso de refugio, había revisado todos los antecedentes de esta persona y le había concedido un refugio por características políticas. Es decir, si esta persona estuviese involucrada en el crimen organizado, estaríamos hablando de una persona a la que el Estado le permitió legítimamente involucrarse con el crimen organizado o le entregó los papeles teniendo algún tipo de sospecha. Entonces, José María, eso la verdad hace que pierda un poco de fuerza esta idea de que esto podría ser una suerte de rendición de cuentas o de venganza de parte de grupos de crimen organizado. Eso es súper fácil, o sea, que quería, lo que tú acabas de decir es lo que yo quería puntualizar, o sea, para que tengamos súper claro. Esto no se trata de un ajuste de cuenta más del Tren de Aragua con otra banda, con otro gallo, que no sé qué, que le quitó la droga, que lo sabió por aquí, que no sé qué cosa. O sea, ya, eso estaría descartado. Eso en las primeras diligencias está descartado. Se instruyeron al menos 3 diligencias más en esta misma área que tiene que ver con reconstruir la vida del teniente Ojeda los meses anteriores. Pero por ahora no hay ninguna prueba que establezca vínculo entre el crimen organizado o alguna actividad ilícita realizada por el exteniente Ojeda en territorio nacional. Esa es la primera información que les quería compartir para entrar a esta conversación, porque de aquí en adelante hay muchas teorías y yo comulgo profundamente con lo que has dicho toda esta mañana, José. Nosotros como periodistas tenemos un labor, que es hacer preguntas, no resolver este caso.
No pretender ser detective o pretender ser fiscal y resolverlo. Es hacer preguntas. Y surgen preguntas que yo quiero compartir con quienes nos están viendo en sus casas. ¿Cuál es el sentido? Porque hemos reconstruido en parte la vida del teniente Ojeda. El teniente Ojeda trabajaba al menos 4 días de la semana de noche. Salía de su casa a las 9 de la noche, entraba a trabajar a las 10 y volvía a su casa a las 7 de la mañana. Esos trayectos no se realizaban en auto. En su mayoría se realizaban en transporte público caminando al paradero. ¿Cuál era el sentido de hacer un secuestro? Y esta es la pregunta periodística que surge. Si lo podrían haber tomado perfectamente en la calle, sin luz, oscuro, en el sector donde él vivía y habérselo llevado y hacerlo desaparecer. Wow. Sí, ese dato que tú estás entregando es súper importante, por eso te quiero preguntar, tú que has estado conversando harto con la familia. El teniente Ojeda, en el marco de sus actividades diarias, era un emprendedor, también entiendo, ¿él tenía miedo o sentía que lo estaban siguiendo? No, eso es lo más curioso. Él no tuvo sospechas claras de que estaba siendo seguido, o al menos no se las compartió a la familia con la que yo he podido conversar. Y estaba tan tranquilo que, te insisto, caminaba de noche con poca luz a tomar el transporte público para irse al trabajo cuando tenía que cumplir sus turnos de noche, porque tenía turnos dinámicos. José María. Eso a mí me da la impresión de una persona que no se siente perseguida. Pero ellos sabían además que esa noche no trabajaba de noche porque entraron de noche. Claro, lo que pasa es que está la información de que, o sea, ellos sabían que iba a estar. Exacto. Pero no solo eso, sino que, ¿cómo leo entonces lo que tú acabas de plantear? Tú dices, oye, en un paradero llego en un auto, calle oscura, lo subo arriba de un auto y me lo llevo y lo hago desaparecer. Pero no, sino que se prefirió esperar que estuviera en la casa 3 de las 3:15 noches que está durante la semana en su casa, porque tú dices que 4 noches a la semana salía a trabajar, sino que esperan que esté en su casa, se disfrazan de esta manera, digamos, o se visten de esta manera, con esta sofisticación de policía, para sacarlo de la casa, semidesnudo, y llevárselo sabiendo que hay cámaras de seguridad. ¿Qué podemos configurarnos, digamos, de eso? ¿Por qué no en el paradero oscuro, pero sí en la casa y en el edificio donde hay cámara? Porque depende mucho. De hecho, depende mucho de qué banda criminal te estás enfrentando. Claro, hay bandas y casos donde lo hacen rápido, en una esquina, los llevan y lo suben, pero normalmente cuando son temas extorsivos, donde hay información rápida y no quedan cautiverios. Hay otros casos, como pasó en Rancagua, que llegaron a la empresa, estaban todos los trabajadores y lo sacaron. Entonces depende mucho de qué es la banda que está detrás de esto, cómo operan, con qué logística tienen, cuál es el objetivo también de haberlo hecho esa hora. Entonces va a depender mucho, si quieren que nos enteremos o no, si quieren que nos enteremos o no. Exacto, por eso esa es la pregunta, José María. José María, además, porque estas personas, que tú te acuerdas cuando vimos el auto, que Repe decía, lo dejan en un punto ciego, o sea, están pendientes de las cámaras. Ellos sabían que también ahí en ese pasillo habían cámaras, José María. Efectivamente, aquí se hizo un trabajo de análisis del lugar. Sabían que había conserje, sabían que habían cámara. Entonces tú mismo lo planteas, Anita. Habían 2 opciones: hacerlo calladito, a la sombra, o dejar el registro y que se supiera y que esto quedara grabado. Y se elige el camino de la espectacularidad. Insisto, yo no voy a entregar la respuesta, pero uno saca por conclusión y dice, aquí había gente que quería que esto se viera, que quería que esto se supiera. Pero ahí les quiero plantear una siguiente contradicción. Y si querían que esto se supiera y que marcara un precedente o que se viera públicamente, ¿por qué la otra parte del delito, que es el asesinato, se intentó de ocultar tan profundamente? Ahí hay como una contradicción. Y ahí me surge la pregunta que les quiero compartir. ¿Habrá habido a lo mejor entre medio un cambio de planes? No, yo creo que es perfecto. O sea, en mi humilde análisis o mirada, yo creo que es perfectamente coherente, José María. Porque una cosa es la espectacularidad de cómo yo me apodero del individuo, pero después cuando ya lo hago desaparecer, hasta ahí, punto ciego en la autopista, perfecto, pero desde el punto ciego en la autopista para adelante, yo no necesito que dar a conocer más. ¿Por qué no necesito dar a conocer más? Voy a hacer desaparecer a este individuo, pero tengo que también ser igualmente sofisticado a la hora de ocultar el delito y, por supuesto, la identidad de quienes cometieron el delito. O sea, si yo quiero enviar un mensaje, lo voy a mandar con esta espectacularidad, pero por la otra parte, que es por donde me van a pillar, borro toda la huella, digamos. Ya no quiero que me vean más.
O sea, es como, acá está lo que presento delante de la cortina del teatro, pero detrás bambalina no quiero que sepan que hay. Claro, dejo el auto donde no hay punto ciego. El auto estaba el celular de él, que obviamente estaba con el GPS apagado, como teniendo en todos estos secuestros. También borran la libreta de contactos, que eso no es común en los secuestros, porque en los secuestros contactas. Y me cansa esta espectacularidad cuando se trata de una persona. Si el móvil tuviese, por ejemplo, si es que llegas a tener, por ejemplo, una motivación política, este es un mensaje no solamente para la gente que está refugiada con asilo, digamos, o desertores del gobierno chavista. Por ejemplo, si fuese esa la tesis, claro, o si fuese esa la motivación, es un mensaje para el que esté hasta en Tailandia, te estoy diciendo. Pero, ¿sabes? Una de las cosas importantes que quizá en esto es el tema de los equipos investigadores de la Fiscalía. Y lo conversábamos hace una semana, porque era tan importante blindar inmediatamente la investigación, porque te permite rápidamente ir buscando líneas investigativas, primero con lograr la detención de alguien, vincularlo directamente con el secuestro, luego ya identificar a otros participantes, y así tú de a poco vas cerrando hasta llegar al móvil. Claro. Y poder dar con primero cuál fue la motivación, de por qué lo hicieron, el cómo lo hicieron ya lo vemos, pero qué coordinación habían, por qué tan sofisticado el horario, estaba su familia estaba ahí cuando a él lo secuestraron, había evidencia inmediata, una vestimenta que asimiló también, sabían operativos que se hacían. Entonces por eso acá, y José María lo decía recién, y muchas veces José María lo ha contado en cómo operan ellos y desde cómo operaban desde Venezuela hasta acá, de cómo se caracterizan estas bandas. Y que entonces, no es primera vez que lo hacen, por ejemplo, si es que son estas inteligencias si es la contrainteligencia venezolana, no es primera vez que lo hacen. Ahora, José María, te pregunto, lo único que sabemos hasta este minuto del teniente Ojeda es que era un desertor del régimen de Maduro y que lo habían acusado de sedición. Hasta ahora, como lo decíamos con Repe, no hay vínculos de él con el Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, ¿quién podría estar detrás de esto? La gran pregunta. Yo prefiero confiar en lo que dice el fiscal Barro. Sabemos que hay 3 sospechosos, uno de ellos detenido, que estarían vinculados con alguna agrupación franquiciada del Tren de Aragua. Así lo entendí yo lo que él quiso decir. Claro, y aquí explico brevemente. El Tren de Aragua tiene 2 negocios principales. Es una franquicia porque le entrega mercados delictivos a terceros grupos que operan bajo su marca y pagan derechos territoriales. Y al mismo tiempo es una gran ofrecedora de servicios. Crímenes por encargo, extorsiones, migraciones. Tienen el control de la ruta migratoria ahora hasta Estados Unidos porque se hicieron cargo de una de las 2 rutas del Darién, están llegando a Estados Unidos. Por tanto, tienen servicios y proveen servicios. Mi tesis, y yo la dije el día que vimos este secuestro, es que yo encuentro que sería muy descabellado que el gobierno venezolano, si siguiéramos la hipótesis política, ya yo no estoy dándola por hecho, si el gobierno venezolano quisiera meter agentes de contrainteligencia en territorio nacional, teniendo ya en territorio nacional organizaciones del crimen organizado que sabemos que están vinculadas al régimen venezolano, podemos documentarlo, hay mucho de esto escrito durante los últimos 8 años de cómo creció el Tren de Aragua. Al alero del Ministerio de Asuntos Penitenciarios venezolano hay un vínculo, y es más, dentro del Tren de Aragua hay exmilitares venezolanos que se han hecho cargo de algunas de las operaciones en territorio internacional. Por tanto, esas personas que vemos ahí, que tanta gente dice podrían ser militares por cómo caminan, por cómo se mueven, sí, perfectamente podrían ser exmilitares y perfectamente podrían ser miembros del Tren de Aragua. No hay ninguna contradicción. Chuta, o sea, a ver, tú dices que hay información documentada de vínculos entre el gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua. ¿Eso está documentado? Sí. O sea, eso está documentado. Si vamos a la hipótesis, política, eventualmente, que no se ha descartado tampoco se ha confirmado. Pero si nos vamos a la tesis política, uno podría plantear que desde Caracas levantaron el teléfono para pedir este servicio. Sí, o sea, si nosotros utilizáramos esa tesis no sería descabellado. Y te doy un ejemplo. Lo ha hecho antes del régimen. Lo ha hecho antes. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del teniente Caldera. Y en esa oportunidad, lo que dice este documento, cuando ellos van y recurren a la Corte de Amparo, dicen al Ejército de Liberación Nacional colombiano, lo llamaron de Venezuela,
secuestraron al teniente Caldera y el teniente Caldera, después de un mes de tortura, apareció en Ramo Verde en la cárcel en Venezuela, una cárcel del gobierno. Es decir, existen precedentes. En la década pasada, y lo explico muy cortito, hubo un plan en Venezuela que era el plan de pacificación de las cárceles. Y se nombró una ministra de Asuntos Penitenciarios que se llamaba Iris Varela. Esa señora, su plan de pacificación pasó por entregarle el control de las cárceles a las distintas organizaciones criminales de Venezuela y dividir. Entonces los orientales quedaron en una cárcel, el Tren de Aragua quedó en otra cárcel. ¿Y cuál fue la cárcel del Tren de Aragua? Tocorón. ¿Cuánta gente llegó a vivir a Tocorón? 40.000 personas, delincuentes con sus familias que tenían piscinas, discotecas, restaurantes, shopping center adentro, absolutamente de todo. Y el Tren de Aragua al año, Repe, se hacía casi 4 millones de dólares cobrando como un hotel las habitaciones del resto de los reclusos de la cárcel de Tocorón. Entonces, la simbiosis entre las autoridades venezolanas y el Tren de Aragua es evidente. Oye, se me había olvidado esa ministra que dices tú, José, la ministra que de Pacífica tenía nada. Entonces también ahí se derrumba otra hipótesis que andaba dando vueltas, porque el teniente Ojeda estuvo en Ramo Verde, nunca estuvo en otra cárcel en donde sí estaban los miembros del Tren de Aragua, porque ya que decían en un momento que él tenía vínculos con el Tren de Aragua, José, se derrumba también esa teoría, ya que él estuvo en una cárcel política en donde fue, por cierto, torturado. De hecho, en Ramo Verde, digamos, estuvo Leopoldo López. El Tren de Aragua, el Ramo Verde no es una cárcel donde opera el crimen organizado venezolano, es una cárcel prominentemente política. Son las personas opositoras al régimen que las apresa el SEBIN y las lleva a Ramo Verde. Eso lo sabe todo el mundo y se puede leer en un documento que dejó el teniente Ojeda, donde reconstruye todas sus memorias de todo lo que vivió dentro de Ramo Verde y, entre otras cosas, cuentan quienes compartían con él celda durante ese tiempo que estuvo recluso. Ya, o sea, es súper importante lo que tú nos has contado, es impresionante los antecedentes que maneja José María, porque, o sea, queda claro que por más que este crimen del teniente Ojeda lo haya cometido el Tren de Aragua, no hace caer la tesis política, la hipótesis de las que se manejan, que entiendo que el gobierno maneja varias y que esta investigación es súper secreta y que el gobierno se ha preocupado de que así sea, digamos, lo mismo que la Fiscalía respecto a este tema. O sea, no porque haya gente del Tren de Aragua involucrado en el desenlace de la vida del teniente Ojeda, no quiere decir que no existe, o sea, se contrapone una hipótesis política y todas las otras que se están manejando, ¿no? Y es la razón, Pepe, por la que era tan irresponsable hace una semana decir que estos señores que vemos en las imágenes eran miembros de contrainteligencia venezolana que habían penetrado en el territorio nacional. Eso era muy irresponsable. Y yo encuentro igual de responsable hoy eliminar la hipótesis de que aquí puedan haber intereses políticos. Porque quien ejecuta no te termina entregando el móvil. Tú puedes pedirle a cualquier persona, tú puedes contratar un sicario para que ejecute a otra persona, claro, y ese sicario simplemente va a hacer su trabajo. Lo que hay que intentar de buscar aquí es cuál es el móvil. Y hasta este momento lo que sabemos, en resumen, es que por ahora la Policía de Investigaciones no ha logrado vincular al teniente Ojeda con el AMPA. Que por ahora los 3 sospechosos que están detenidos estarían vinculados a organizaciones franquiciadas del Tren de Aragua. Y que por ahora tenemos este video donde vemos un secuestro con un nivel de espectacularidad que no habíamos visto en nuestro país. Eso es lo que sabemos. La Fiscalía seguramente sabe más. Ahora a las 11:30 van a formalizar una formalización secreta al único sospechoso. Pero nosotros como periodistas tenemos que seguir haciendo las preguntas. Y yo soy de la idea que no hay que casarse todavía con ninguna hipótesis y plantearlas todas y dejarlas todas en el aire. Pero José María, tú que sabes tanto también de cómo opera o cómo trabaja el Tren de Aragua, también me imagino que es muy poco probable que este detenido de 17 años, que va a ser formalizado y que eventualmente hable, no diga nada, porque me imagino que está que lo tendrían amenazado también, ¿o no? Entiendo que el fiscal nacional, solamente un dato, en Radio Universo ya aclaró que él está vinculado con el supuesto traslado del teniente al sector donde finalmente lo encontraron. A la casa. A la casa. Esta es la información porque, como bien decimos, es reservado, entonces no tenemos mucha más información. Pero servicio en la cadena. El servicio vinculado a él tendría que ser trasladado. No sé más. Buen dato. Pero un dato. A mí me gustaría aportarle a Francesco lo que dice, es que si hay algo, de hecho hay una periodista venezolana, les recomiendo que lean el libro, se llama Rona Risque, ella hizo lo que nosotros no hemos podido hacer. Yo recorrí el Tren de Aragua en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile,
pero nunca pude llegar a Tocorón, a Venezuela. Rona Rizquez estuvo en Tocorón. Rona Rizquez cuenta esto con lujo de detalle. Y una de las cosas que es importante es que es muy difícil perseguir al Tren de Aragua porque no revelan información. La gente que está en el Tren de Aragua, como el Tren de Aragua controla cárceles, si abre la boca, o lo matan en la cárcel o matan a su familia que está en Venezuela y con la cual lo extorsionan. Entonces, discúlpenme, yo no tengo mucha fe de que estos 3 sospechosos que estarían vinculados al Tren de Aragua, si eventualmente fueran todos capturados, revelen mucha información. Porque no se revela mucha información, es política de el Tren de Aragua lo compartimentada y lo secreta que es su información. Así que me parece que no es tan fácil llegar y apretar, ¿no es cierto?, al joven que tiene el detenido para intentar sacar el móvil de este delito. Entiendo que hay un punto con respecto a la seguridad de esta persona, porque al ser menor de edad, el régimen penitenciario es distinto en una cautelar, o sea, en el momento de la investigación. Y yo entiendo que la Fiscalía está muy preocupada por cómo proteger a esta persona. No, y todo es más laxo cuando es menor de edad. Fíjate, además, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, en el caso de que nos contabas en el anterior, cuando esta persona este otro exmilitar fue detenido en Colombia, fue por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que es un grupo guerrillero, paramilitar, digamos, pero colombiano. Sí. Que es una versión más pequeña de la FARC, digamos, claro. El ELN. Pero que necesitan plata también. Claro, y que están vinculados al narcotráfico y a todo lo que sea crimen organizado. Tienen que hacer ingresos. Claro. El asunto es que en este caso es más complejo aún. Porque el Tren de Aragua, si es que efectivamente, vuelvo sobre el punto, la tesis de la conspiración política tras el asesinato del teniente se quiere escudriñar y efectivamente el Tren de Aragua ofrece ese servicio, hay una confianza denodada en contratar ese servicio de que no va a llegar la información, aunque caigan los miembros del Tren de Aragua, como este muchacho de 17 años, qué sé yo, y los 2 más que estarían identificados. Hay garantía de que esto no se va a saber. Por una condición que acaba de decir José María, que es muy cierta. Este joven de 17 años está irregular en el país. No sabemos en qué condiciones llegó, no sabemos si su familia está en Venezuela y probablemente si el Tren de Aragua le quiere el silencio a este joven, debe tener amenazada a toda la familia. Ahora, José María, ¿se sabía en algún momento, no sé si ustedes recuerdan que se ha hablado mucho del narcogobierno, la narcodictadura de Maduro? ¿Se acuerdan ustedes el cartel de los soles que decían, bueno, están súper relacionados los que gobiernan con este cartel de los soles? Te quería preguntar, ¿qué tanta certeza hay de que el gobierno venezolano esté o trabaje con el Tren de Aragua? A ver, nosotros tenemos una filtración del exdirector de inteligencia de Venezuela que está asilado acá en Estados Unidos ahora y que vive en Washington, D.C., y él en una de las declaraciones que le da a las autoridades norteamericanas dice que Vladimir Padrino López conversa por teléfono con Iris Varela, y Iris Varela le pide cerca de 1.500 fusiles de guerra para formar una suerte de ejército privado de defensa de la dictadura dentro de Tocorón. Eso es lo que dice este director de inteligencia. Insisto, es difícil poder reportear en Venezuela, pero lo que tenemos es de las personas que han ido desertando del régimen y que han pedido asilo en otros países. Lo que es importante, yo creo, dejar súper claro es que el Tren de Aragua no hubiese crecido como creció, ni hubiesen liberado a los 1.500 reclusos que liberaron en el 2017 o a los 3.600 que liberaron en el 2018 si no hubiese colaboración del régimen venezolano. Eso es imposible hacerlo. No podrían haber salido de la cárcel. Y que no nos llame la atención que cuando ahora se hizo esta supuesta allanamiento de Tocorón para articular la cárcel, no encontraron a ninguno de los cabecillas. Habían sido todos avisados 3-4 días antes. Bueno, ¿quién les avisó? Oye, acabas de tocar un punto demasiado importante, porque cuando tú dices que esta ministra hacía peticiones de fusiles, me estoy acordando que Ojeda también denunciaba, no sé si en sus memorias que estaba escribiendo también denunciaba que hacían prácticas de tiro falsas. Entonces, ¿a dónde iban las municiones? ¿A quién iban a hacer las municiones? ¿Qué tanto sabía Ojeda de las malas prácticas, de la corrupción en el mundo militar venezolano? Bueno, recordemos que Ojeda
forma parte de un grupo de cerca de 100 oficiales del ejército venezolano que efectivamente intentaron derrocar al gobierno Maduro. Si digamos las cosas como son. Claro. O sea, cuando ellos lo acusan de sedición, algunos podrán establecer que es legítimo derecho a rebelarse, ¿no es cierto?, contra una dictadura. Otros dirán que es sedición contra un presidente en ejercicio. Pero él fue parte de una operación. Eso es real. Tan real que el 24 de enero enemigo del gobierno, digamos, volvió a salir en una lista, ¿no es cierto?, de personas que eran considerados traicioneros de la patria, junto a 33 oficiales más del ejército. Es decir, él efectivamente formó parte de esto y él manejaba información de gente que está dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y que son más críticos del régimen de Maduro. Ellos siguieron desde el extranjero tendiendo un poco estas líneas y estos puentes con los organismos dentro de Venezuela. Sí, es que está hablando en este minuto Juan Carlos Manrique, que es el abogado de la familia del teniente Ojeda. ¿Podemos escucharlo, por favor? Que es menor de edad, que no puede tener prisión preventiva como tal, es lo que se espera. De acuerdo a los antecedentes que la Fiscalía tiene en su mano y que esperamos sean así, en la audiencia de, digamos, fuerte y a su vez contundente, ¿abogado? No podríamos esperar algo distinto en esta nación. Abogado, ¿han sabido algo de la causa de muerte? Ayer algunos medios publicaron que no tenía impactos de bala. ¿Usted han sabido algo al respecto? Lo vamos a confirmar en la audiencia de hoy y le corresponde a la Fiscalía. Hemos tenido también informaciones parciales, esperamos a la audiencia de hoy para poder confirmarlo. ¿Se le ha informado estas primeras autopsias, estos primeros exámenes? A la señora se le han dado algunas explicaciones preliminares, pero reitero, ella ha tenido acceso solo a parte de la evidencia corporal y bajo ese punto de vista esperamos los informes definitivos que todavía no los conocemos. Ahora hay 4 personas en los registros, los videos, acá hay 1. ¿Se espera que pronto haya más detenidos? Eso esperamos nosotros. Una simple cuestión de carácter lógico dice que una operación de este tipo requiere al menos 6 pasos: planificación, ubicación de recursos, detección de puntos ciegos, ubicar automóviles, colaboracionistas, recursos ingentes económicos, extraer a esa persona, trasladarla al segundo auto, elegir un lugar de ejecución, otro de entierro, colaboración de aquellos, un bodegaje criminal en lugares lamentablemente reiterados, y eso no lo hace una sola persona y en mi modesta opinión tampoco un menor de 17 años solo. Y en los videos además aparecen personas. Evidentemente yo creo que esas investigaciones estarán en curso y se tendrán que ir esclareciendo esos puntos. ¿Cuál sería el fiscal nacional? No lo sabemos, lo vamos a conocer en la audiencia. El fiscal Valencia dice que el imputado había sido la persona que trasladó al señor Ojeda, que había sido una de las personas que manejó el vehículo, y también entrega detalles con respecto a esto que le decía, la vinculación con el crimen organizado. ¿Algún antecedente más? No tenemos ningún otro, vamos a esperar a la audiencia. No, yo creo que por ahora esto va a ser bien difícil, atendido el carácter secreto de la misma, por tanto vamos a tener que estar a lo que se notifique en la audiencia. Estamos en vivo para el Matinal Tu Día. Reiterar, no tiene ningún tipo de antecedente de las otras 2 personas que estuvieran vinculadas. Yo ninguno. Perfecto. La querella es en contra del imputado que se conoce hasta el momento, en contra de quienes resulten responsables. ¿Se nos puede especificar eso? Esta persona y todos aquellos que resulten responsables según el avance de las investigaciones en estas 6 etapas que hemos referido. ¿Hasta ahora solo por la persona detenida? No. Hemos presentado una querella contra todos los que hubieran participado en distinta calidad y por varios delitos: el secuestro, la inhumación ilegal, el uso ilegal de distintivo de la Policía de Investigaciones, falsificación de placa patente, infracción a la ley de control de armas. O sea, un concurso delictivo que en teoría y en aplicación práctica, de determinarse la persona de los culpables, solo puede tener asignada pena de prisión perpetua. ¿El lugar ilegales contra el Estado? ¿Esto es así? Como dije hace poco, no es un tema que esté en mi encargo o competencia, por ahora no me puedo referir a eso, es una decisión que tiene que tomar la familia en su minuto. ¿El lugar donde fue encontrado el cuerpo, también hay algún tipo de acción que se puede hacer para también resguardarlo, para ver quiénes también participaron como cubridores? Entiendo que la policía habrá tomado esa medida, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle, bueno, todavía no se hace entrega por parte del Servicio Médico Legal del cuerpo de Ronald Ojeda. Ya le preguntan a otras colegas que la familia ha dicho que no han podido ver a su familiar. ¿Se sabe cuándo podrían entregar, cuándo podría estar también las pericias del Servicio Médico Legal? Entiendo que se le está dando toda la preferencia posible, pero siendo un tema así de delicado, es mejor tomarse el tiempo que sea necesario, no en extremo tampoco. Hay que entender que la evidencia biológica es una evidencia que está sujeta a los procesos normales de deterioro y por tanto esperamos que esos resultados se conozcan lo más pronto posible, si no hoy día, dentro de estos próximos 2 días. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Escuchábamos al... Sí. Ahí está Berioja Venegas, quien está afuera del Centro de Justicia. Claro, va a ser formalizado
hombre de 17 años que está prendido y que sería, digamos, la punta de lanza para identificar a otros dos. Vamos a ver. Obviamente nos hablaba José María del Pino que el hermetismo, que también es parte de garantía del servicio que entrega el Tren de Aragua, José María. Pero acá sigue siendo el móvil el punto a esclarecer, ¿no? La piedra angular para saber de qué se trata toda esta historia. José María. Sí, y el gran problema que tenemos es lo difícil que va a ser probarlo. El día que secuestraron al exteniente Ojeda, yo lo tuiteé. Puse, oye, me parece inverosímil que se diga que entraron militares venezolanos, porque Venezuela en estricto rigor tiene quienes le hagan la pega, el trabajito dentro de Chile. Lo difícil va a ser probarlo, porque es muy difícil probarlo. Piensa que en el caso de Caldera, vamos a Colombia nuevamente, no se logra probar frente a tribunales, a tal punto que tienen que recurrir de amparo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar esclarecer los hechos, porque Venezuela está al otro lado y otro estado, y el gobierno colombiano no quiso tomar acciones contra Venezuela. Entonces, también es un camino complejo. Si tú te atreves a levantar, Repe, un móvil que no tienes lo suficientemente comprobado y que te va a meter en un dilema político con otro país, me parece que ningún gobierno va a querer, en el fondo, avanzar a falta de prueba. Ahora, en ese caso que tú citas, en el de Colombia, hubo harta plata involucrada, hubo vuelos, era más cerca, claro, frontera con Venezuela. El hecho es que se lo llevan a este militar, se lo llevan a Venezuela. ¿Tú crees que la intención era sacar a Ojeda de Chile y llevárselo a Venezuela? No me atrevería a decirlo y no creo que haya sido esa la intención. Me parece, por cómo está ejecutado el asesinato y por las datas que tenemos, que él iba a ser ejecutado en territorio nacional. Y ahí hay un dato, a propósito de las franquiciadas del Tren de Aragua. Esta forma de poner cemento y enterrar en maleta es clásica de una de las grandes franquiciadas del Tren de Aragua en Chile, que son los gallegos. Los gallegos. Ellos fueron los primeros que empezaron a tapar con cemento los cadáveres después de hacer ajustes de cuenta o algún tipo de crimen por encargo. Entonces, a mí lo que me da la intención, lo que me da todo esto es que efectivamente yo concuerdo a priori con el fiscal Barro. Cuando él dice, esto es crimen organizado, sí, tiene toda la pinta de ser crimen organizado. Pero eso no descarta, como muy bien dice el José, no descarta que el móvil pueda tener un encargo de por medio, no descarta que pueda haber otra intención de por medio. Lo que pasa es que yo siento que hoy en día, con las pruebas que tenemos, sería súper arriesgado jugarse por una hipótesis o por otra, y por eso me llama la atención, por ejemplo, el tuit la semana pasada de la ministra del Interior, Carolina Toá, donde apunta rápidamente el crimen organizado indirectamente como descargando cualquier otro tipo de móvil. Yo creo que eso es un poco irresponsable, hay que mantener la mente abierta porque estamos frente a un tipo de crimen que no conocemos en Chile. Lo que pasa es que acá hay un montón de cosas que son súper preocupantes. Bueno, primero, a ver, cuando el gobierno sale a reforzar la frontera, o sea, no porque, o sea, por ejemplo, el secuestro del empresario en Rancagua, nadie reforzó la frontera, ¿no es cierto? O sea, cuando el gobierno llama, levanta el teléfono y reforzar toda la frontera y que se cuenta, porque también tienen una sospecha. O sea, no es que fuimos los periodistas nomás, digamos, los que dijimos, claro, esto huele como a trabajillo más sofisticado, digamos. Evidentemente eso por una parte. Segundo, esto también nos revela que el prestador de servicio, acá, eventualmente sobre lo que pasó con el teniente Ronald Ojeda, es bastante eficiente, porque de partida hace un operativo increíble. Nadie lo... Bueno, no hay, por supuesto, tampoco una dimensión en la que uno pudiese decir esto fue un secuestro torcido, porque llamaron a la señora y le pidieron 100 millones de pesos para encontrar al marido con vida. No hubo eso. Y él lo tenía bien. Según la data de que hablaba José María, al caballero, a este señor, lamentablemente, y aprovechaba para mandar cariño a su familia, porque debe estar obviamente aterrado y pasándolo pésimo, del teniente Ronald Ojeda, lo tienen que haber ejecutado muy pronto, del momento de horas o minutos después de que fue secuestrado. O sea, acá había como una misión súper clara, y hacerlo desaparecer y que esto pasara más bien como una cosa de crimen organizado, y hasta ahí, y el canal de comunicación se corta.
lo que dice José María es súper cierto. Va a ser muy difícil demostrar el móvil real, ¿o no? Tenemos un problema por el secreto de esta investigación. Un problema para nosotros los periodistas. Yo creo que una investigación de este calibre tiene que tener todas las salvaguardas posibles. O sea, estamos hablando de hipótesis bien complejas en cualquiera de los escenarios. Pero no sabemos el rol de quien hoy día va a ser formalizado. Claro. Porque no sabemos si a él lo están sindicando como la persona como uno de los 4 que lo secuestran, si lo están apuntando como quien lo ejecuta, si lo están apuntando como alguno de los que manejó los autos para el traslado, o si lo están apuntando como aquel que a lo mejor le pidieron deshacerse del cuerpo. Perdón el lenguaje, pero esa la tecnología. O el que compró los sacos de cemento, no tenemos idea, digamos. O sea... No lo sabemos, no tenemos idea. Claro. Entonces es muy difícil establecer cuál es el nivel de vínculo que podrían tener. Voy a hablar de los 3 sospechosos, no solo el que está detenido. Porque además recordemos que estos sospechosos comienzan a aparecer cuando aparecen algunas huellas dactilares en los vehículos en la investigación. No aparecen por huellas dactilares en el lugar que se ejecuta el secuestro o en otro lado, sino que los vehículos, en 2 de los vehículos que fueron revisados, la Policía de Investigaciones encontró huellas que fueron cerrando un poco esto a algunas personas que ya aparecían o que podían estar vinculadas a organizaciones que la PDI ya tiene más o menos la identidad. Porque ahí, perdón, otro paréntesis para que vean lo complejo de este tema. Acá en Chile hay personas, o allá en Chile, esto en Estados Unidos, hay personas que viven con sus huellas dactilares, pero con identidades totalmente falsas que están en documentos reales, que en Venezuela se realizan y también en Colombia. Revisen por favor en la Fiscalía Santander de Colombia cuántas personas en el registro civil colombiano han sido procesados y formalizados por haberle creado documentación colombiana real, legítima, con huellas dactilares de verdad a personas que eran otras las identidades. Entonces en Chile no tenemos ningún control de quién ingresa, aun cuando nos presenten documentos reales ante nuestras autoridades. Porque lamentablemente la corrupción es tan grande en Venezuela y en algunos departamentos colombianos. Recordemos el caso del ecuatoriano, ¿no? El caso futbolístico. Esos documentos de nacionalidad colombiana o ecuatoriana eran reales, ambos. De Castillo. Pero había sido un caso de corrupción. Lo mismo ocurre con el crimen organizado. Ahora, estábamos viendo, y uno revisa las imágenes y las imágenes de las personas que fueron al departamento del teniente Ronald Ojeda, y lo que ve es en el semblante, en cómo se manejan, en cómo caminan, en cómo toman el prisionero. No estamos hablando de pandilleros común y corriente, ni nada por el estilo. Estamos hablando de otra cosa. Incluso usted mismo hacía esa referencia, teniente Medina. Se sabe, tú nos dijiste hace un rato, José María, ¿no? O sea, ex militares se han plegado al Tren de Aragua y serán como estos grupos más de élite. O sea, perfectamente pueden estar en Chile ex militares que se hayan plegado al Tren de Aragua. Nuestro compañero Pablo Álamo publicó hace poquitito un tuit con 2 reportajes de Canal 13 sobre crímenes ejecutados por bandas donde operaban ex militares venezolanos. Entonces, estas bandas están incorporadas, estos soldados están incorporados a muchas de las bandas que operan en nuestro país. Y seguramente, si hay que ocupar o hacer operativos de mayor calidad táctica, no me llamaría la atención que se recurriera a ellos para ejecutar este tipo de operaciones. Por eso insisto, de todas las tesis, Repe, y esto es solo una opinión, yo mantengo todas las hipótesis abiertas, pero de todas las tesis a mí la que menos sentido me hace es aquella que dice que se nos vinieron a meter 4 agentes de contrainteligencia a Chile y operaron libremente. Yo creo que no era necesario y que efectivamente hay crimen organizado vinculado, pero necesitamos saber quién encargó y por qué encargó. Y esa es la pregunta clave de esta investigación. Oye, pero igual es clave lo que ustedes dicen, porque no es que solamente se vistan como policía, en este caso policía de investigaciones, que se visten como los de la Brigada de Reacción Táctica, sino que se mueven como, actúan como, golpean como. ¿Cómo reduces a una persona y la trasladas? Caminan como, claro. Y de hecho, por eso Carabinero cuando llega, recibe a través del nivel 133 la llamada de emergencia. Carabinero llega rápidamente a ese lugar. Se entrevista con la víctima, que era la esposa de él, le entregaron antecedentes y iban rápidamente a ver las cámaras. Cuando ven las cámaras, ellos dicen, puede ser la Policía de Investigaciones, vamos a la Policía de Investigaciones. Carabinero fue a la Policía de Investigaciones.
y se entrevista con ellos y les dice si el operativo era de ellos, por la característica, por la vestimenta, por la forma de ingreso, por el vehículo, por las balizas, por un montón de circunstancias que habían. Y ahí la Policía de Investigaciones, que hace una pregunta a su dispositivo, le dice que no, que nadie tiene un operativo en ese lugar, levanta la alerta. Y ahí se toma contacto con el Ministerio Público y ahí imparten de inmediato las instrucciones de poder trabajar en base a la denuncia de secuestro. Entonces, y fue por eso, por las condiciones, la forma que llegan, cómo rompen la puerta, claro. Cómo lo llevan, cómo lo bajan, la información que le dicen al conserje también, vamos a tener un operativo, no diga nada, bajan, después se van, se lo llevan, hay una cobertura. Entonces, toda esa información en el momento, a los mismos funcionarios que llegan a adoptar el procedimiento, les parece extraño, por eso van de inmediato a la Policía de Investigación y hacen esta coordinación y rápidamente se dan cuenta, claro, que ninguna de las dos policías tenía un operativo y se hace la denuncia y comienza a investigarse por secuestro inmediato. Pero ahí hubo mucha disciplina entre los cuatro, al parecer, todo muy bien coordinado. Hay todo. uno que se queda con el conserje. Cada uno tenía su rol, claro. Y entiendo que, si no me equivoco, es parte de la investigación, aquí son información que uno va recopilando, tenía un acento chileno, el que se queda con el conserje. Bueno, pero sí, porque a la hora de contratar servicios, tú puedes... Es que soy. Claro. Le vamos agregando datos a lo sofisticada de la operación. A la prolijidad, claro, no. Un comando, ahora, 2 vehículos que lo dejan botado allí, que los celulares también, los chalecos los dejan, después se van a esta otra casa. ¿Qué ibas a decir, José María? No, yo quiero decir algo que el teniente Medina no puede decir. Pero gracias a Carabineros podemos rastrear realmente qué es lo que ocurrió las horas después del secuestro de el ex teniente Ojeda. Digamos las cosas como son. La Policía de Investigaciones llegó más de 2 horas después al departamento después de haberse ejecutado el secuestro y Carabineros ya tenía en su posición el auto abandonado en la Costanera Norte y la Policía de Investigaciones no llegó hasta después de las 6 de la mañana. O sea, nosotros hemos podido traquear las horas y reconstruir el caso gracias a la pronta respuesta de Carabineros, no así de la Policía de Investigaciones. Y esa es además la razón por la que en el gobierno hubo molestia en los primeros 2 días respecto al nivel de reacción que tuvo la Policía de Investigaciones, que recién este fin de semana terminó generando un grupo completo de exclusiva responsabilidad de poder esclarecer este delito, porque antes tenía la brigada de secuestro, que opera siempre, pero no era de exclusiva responsabilidad para esto. Así que José, no lo puede decir usted, teniente, pero yo lo felicito. Es que claro, nosotros pasamos después de las 8 de la mañana con el equipo en la van, con Osvaldo, con Javier, y vimos el auto botado y no había ningún policía, no había nada. Y después volvimos a pasar cerca de las 11, creo que fue que hicimos el contacto con ustedes, y allí estaba esa imagen. Pero eso fue cerca de las 11 de la mañana que ya estaban trabajando allí, la CRIM, no sé, y estaban sacándole fotos a la... Bueno, estaban viendo lo de las huellas y metían en unas bolsitas el celular, los teléfonos botados que dejaban allí. Que después se supo, José María, que borraron hasta la lista de contactos del teléfono. ¿Por qué hacen eso? Efectivamente. Porque, insisto, el nivel de sofisticación de las personas que ejecutaron esto es altísimo. Nosotros aquí estamos viendo algo que va a marcar un antes y un después en la historia delictual chilena, por cómo se hace, por cómo opera. Incluso las 2 hipótesis. Si la hipótesis del móvil político, bueno, va a marcar la historia sin duda alguna porque va a meternos en un problema diplomático grave con Venezuela. Pero si el móvil fuera crimen organizado, estamos hablando de un nivel de crimen organizado que es solo comparable con lo que alguna vez describió Diego Gambetta en las mafias del sur italiano o con los carteles más sofisticados del norte de México. No hay otra comparación posible. Y en ambos casos estamos hablando de 2 estados que estuvieron al borde de colapsar como estados fallidos en esas zonas particulares. El sur de Italia sabemos lo que ocurrió y sabemos la ingobernabilidad del norte de México. Entonces, me parece que todo esto que vemos, borrar los contactos, que no se percuten tiros, ¿no es cierto?, aparentemente en el cuerpo para no tener que utilizar armas y por tanto no tener que deshacerse de las armas y esas armas puedan ser traqueadas con las huellas dactilares, el nivel de vestimenta, el cómo se mueven, el nivel de armamento que llevaban acorde a la Policía de Investigaciones, incluso no sé cuál es el nombre técnico, como ese mazo para abrir la puerta, tal cual. Sí, todo eso nos habla de un nivel de planificación que lamentablemente siento que en Chile le pondría pantalones largos al crimen organizado y nos llevaría inmediatamente a ligas de las que alguna vez creíamos hace 5 o 6 años que estábamos muy lejanos. Chuta, yo lo encuentro, a ver, independiente de cuál sea la tesis, como tú bien dices, evidentemente aquí estamos frente a algo que no es inocuo y que nos tiene que hacer reaccionar de alguna manera. Pero las cosas
todo dice apuntar hacia alguna dirección que es distinta, porque el teniente Ronald Ojeda no tenía antecedentes, como tú dices, tenía asilo político, calidad de refugiado en nuestro país, por ende el Estado chileno hizo una revisión de antecedentes, porque no hay que llegar y pedir el asilo, o sea, hay una revisión de antecedentes que justifiquen efectivamente se que rechazan muchas veces se rechazan, otras veces se acogen, y en este caso se acogió, digamos. Entonces, evidentemente, todas las sospechas están puestas en el foco, digamos, de que esto podría tener un móvil político. Ahora, de que lo vayamos a descubrir, resulta bastante difícil que eso en algún minuto suceda, José María. Porque también, entre otras cosas, este muchacho de 17 años... ¿Tiene 17 años? No tenemos idea. Suele pasar en diferentes detenciones que hay en donde dicen tener una edad y, como decía José María, muchas veces la documentación es falsa, ¿no? Bueno, es documentación oficial, pero la información no coincide. Y normalmente van a decir que son menores de edad porque también saben y conocen lo que arriesga un menor de 18 años. Sí. A diferencia de que si fuese mayor. Y el contraste que tú haces es lo complejo. Porque hoy pueden empadronar, hay personas que se empadronan, extranjeros regulares que se empadronan con huellas dactilares, pero la información que entregan también es la que te dan ellos. Entonces, ese es el match que muchas veces falta para ver con quién te enfrentas. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen orden de captura internacional. Pero si la información no coincide, nunca va a tener también el match para ver si efectivamente es esa persona la que estás buscando. Entonces, ahora, eso es lo complejo. Bueno, ahí lo vemos en imágenes también. Lo que se sabe también es que acá en Chile, una vez que él tiene su refugio, él, claro, tiene una vida normal, él trabaja, tiene un emprendimiento, el rey del cubo, por supuesto. Carné, contrato, todo su departamento de arrendado en Independencia, una vida bastante normal, pero José María, él nunca dejó de denunciar crueldades del régimen, temas relacionados con corrupción del régimen o las cúpulas militares. Siempre estuvo activo en redes sociales, videos de YouTube, videos de Twitter, y también entiendo que eso, más que se suma a otros detenidos de una operación que tiene el gobierno venezolano, pero entre ceja y ceja, cae también Ojeda justo al tiro que los últimos detenidos de la operación Brazalete Blanco. Bueno, efectivamente, uno puede seguir su huella digital, incluso a veces en algunas protestas que habían en Chile donde habían 3 personas, el teniente Ojeda era uno de ellos, con su letrero, en el fondo, reclamando contra el régimen. No solo en Chile, el teniente Ojeda también vivió en Perú. ¿Ya? Y en Perú también se caracterizó por el mismo nivel de activismo. En Perú, de hecho, convivió con otro de los oficiales que se habían ido al exilio después de haber sido detenidos por la dictadura venezolana. Y también tenía muy buena red en Colombia, insisto. ¿Y por qué vuelvo a este punto? Porque el grupo de los 100 oficiales, a lo mejor eran menos ya, seguía operando como un grupo opositor al régimen de Maduro. Esa era algo que ellos tenían grabado a pecho. De hecho, el hermano del teniente Ojeda en España es de los mismos tipos de activistas, también van a las protestas, hacen sus letreros. Es decir, es gente que a la dictadura le hace ruido afuera de sus fronteras y que, si nos fuéramos al móvil político, quizás preferiría tenerla callada porque además tienen contacto dentro de las fuerzas bolivarianas del ejército de Maduro. Ya, o sea, puede haber sido, bueno... Es que José, es tan terrible lo que él denuncia, lo que él escribió en sus memorias, es tan duro cuando él dice que le pasaban corriente, que le ponían unos cablecitos en las orejas, en los meñiques, que le tiraban la comida en una celda asquerosa, sucia, se la tiraban la comida en el piso, que lo amenazaban con que lo iban a lanzar arriba de un avión. Todas esas denuncias él después las hizo. Yo conversaba también con un amigo que fue el que entregó las memorias a una periodista venezolana y después salió en La Tercera el fin de semana. Entonces, claro, uno se pone a pensar en todas las cosas que él trató de denunciar y también te hace lógica que, como dice José María, es una persona que le hacía mucho ruido a este gobierno en plenas elecciones. Pero bueno. ¿Pero será la cúpula o también puede ser algún interés de las Fuerzas Armadas propiamente tal, que en Venezuela también cumplen un rol más político o sea, tienen un rol político? No necesariamente estamos hablando del gobierno de Venezuela, o siempre estamos hablando del gobierno de Venezuela en la hipótesis política. Ahora, lo que uno se pregunta, si esto pasa en un edificio residencial en Santiago, o cualquiera, si esto pasa en la autopista Costanera Norte, que tantos chilenos que pasan por ahí,
Si esto pasa en un lugar en Maipú, en el camino a Melipilla, cerca, si esto pasa en nuestras narices, ¿en qué pie estamos nosotros, José María? ¿En qué pie estamos? Porque siempre hablábamos de que el norte de México, que Colombia, que la situación que se vive en Venezuela, en las favelas de Brasil. ¿En qué pie estamos nosotros si esto pasa acá? Pasa aquí bajo nuestras narices, ante las cámaras de seguridad que tenemos. O sea, estamos en mejor pie de lo que creemos. No quiero ni pensar lo que un poco de esperanza a esta conversación. Te voy a traer un poco de esperanza a esta conversación. Estamos en un momento clave. Breve explicación, disculpen la teoría, pero existen dos formas de generar una cultura criminal en un territorio. La primera es parasitaria. Yo voy, extorsiono, cobro y la gente me teme, me odia. Pero yo tengo el poder, tengo las armas y por tanto ejecuto mi delincuencia en esos sectores. La segunda es simbiótica, que es la de los carteles mexicanos. Ante la ausencia absoluta del Estado, tomo posesión sobre un territorio, yo me transformo en un Estado paralelo, la gente me quiere y después de un tiempo no solo me quiere, me defiende. En Chile tenemos simbiosis en algunos sectores del sur de la región metropolitana y en la mayoría de los campamentos que están tomados por el crimen organizado. Ahí sí hay simbiosis, ahí hay gente que quiere a las organizaciones criminales porque ellos son el Estado que no llega a esos lugares y los proveen. Pero en la gran mayoría del país aún tenemos una delincuencia parasitaria. Lo que hay que evitar es avanzar hacia la simbiosis. Y eso solo se va a lograr si es que ahora, en esta ventana de oportunidad, que va a ser cosa de 1, 2, 3 años, el Estado chileno es lo suficientemente fuerte para desarticular estas organizaciones. Si la simbiosis se expande en el territorio, estamos como la que ocurrió